Arratsaldea, alkate honen udalbatzaren eta Zizurkileko herri osoaren agurrik beroena. Zizurkilen 2010ko ekainaren 10ean María Ángeles Lascano Larrañaga, Zizurkileko alkatea. Reciban el saludo de este alcalde de la Corporación Municipal, además del agradecimiento de todo el municipio de Zizurkil. En Zizurkil, a 10 de junio de 2010, María Ángeles Lascano Larrañaga, alcalde de Zizurkil. Horretik paregatik izan dituzke gaztelerez. Dos palabras solamente para tener en la memoria, antes de empezar este acto, quisiéramos tener en la memoria, tenemos aquí a Churi, nos falta Amelia, acaba de fallecer su marido, su esposo, y creo que tenemos que tener un pequeño recuerdo para ella. Nos acordamos mucho de ella, es decir, que nos acordamos mucho de ella y de su familia. Un beso muy fuerte de todos nosotros y de todos los católicos. Bueno, a continuación, Emiliano Armendáriz, que es alumno del doctorado de Euskera y Cultura Vasca y Lanzari del Centro Vasco de Chascomús, en el pueblo Bucanac, va a bailar en el Aburrecu, danza homenaje, y también lo va a acompañar en el Chintu, Iñaki Agustín Subillaga, del Centro Vasco. Acto seguido, Cocina Gabilondo hará una reseña sobre Otaño en Zizurkil. Bueno, yo voy a comentar un poco lo que fue Pello Mario Otaño en Zizurkil. Después el profesor Arrondo terminará la faena. Una vez una señora, y es una cosa que repito a menudo, una señora me comentó en Zizurkil que siempre hablamos de Pello Mario Otaño, pero que probablemente ese señor seguro que sí tuvo una madre. Y digo esto porque Pello Mario Otaño es Pello Mario Otaño Barriola. Y recalco Barriola, el apellido de su mamá, de su madre, porque si no decimos Barriola no entendemos, no se puede entender a Pello Mario Otaño. Es Pello Mario Otaño Barriola. Y voy a explicar el porqué. El siglo XIX en Euskal Herria fue un siglo muy tumultuoso
por una serie de cuestiones dinásticas en las que no voy a entrar ahora. Una serie de cuestiones dinásticas que terminaron por dividir a toda la península y en concreto a Euskal Herria en dos bandos. Unos eran los llamados carlistas y otros eran los llamados liberales o isabelinos. Bien, no voy a entrar en los porqués, pero digamos que la sociedad vasca en su mayoría y sobre todo la sociedad rural, que era el caso de Cizurkil, era prácticamente en su totalidad carlista. Era carlista porque le garantizaba los fueros, entre otras cosas. El carlismo le garantizaba los fueros, por eso era carlista. Es decir, el carlismo le prometía que no iban a hacer servicio militar, que no iba a haber impuestos, que las aduanas iban a estar donde estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de ventajas que tenían en ese momento Euskal Herria. Los liberales intentaban introducir una serie de mejoras, intentaban organizar una sociedad, vamos a decir, más moderna, y sin centrarnos demasiado en los porqués, simplemente decir que mientras todo el mundo rural era carlista, el mundo, digamos, intelectual, en parte por lo menos intelectual, era liberal. Entonces se dio la paradoja de que en Cizurkil, que era una sociedad absolutamente carlista, había muy poquitas familias, y en concreto una familia, que era la familia de los Barriolas, la familia de la madre de Pello Mario Otaño, que eran anormalmente instruidos. Era una familia que no era normal, tenía una familia con estudios y que además transmitían ese interés por el mundo de los estudios y el mundo intelectual de padres e hijos durante todo el siglo XIX, incluido la madre de Pello Mario Otaño. Entonces, se puede decir que Pello Mario Otaño descansa sobre dos grandes pilotes, sobre dos grandes postes, cimentaciones, que serían la familia de Otaño y la familia de Barriola. Y aprovecho esto para comentaros que me perdonéis mi castellano porque a veces no encuentro la expresión adecuada y a veces meto la pata. Pienso en euskera y estoy haciendo la traducción al castellano. Entonces, la familia Otaño era una familia de tradición personal, de tradición de literatura oral, personal. Desde los bisabuelos, los abuelos, la madre, los tíos, toda la familia era personal. Y la familia Barriola era la familia intelectual. Y esas dos ramas confluyen en Pello Mario Otaño. Es decir, Pello Mario Otaño fue un grandísimo personaje, pero un intelectual. Cosa rarísima, una rara avis del siglo XIX, de finales del siglo XIX. En esa situación explota la Segunda Guerra Carlista, el año 72, 1872, explota la Segunda Guerra Carlista y la familia parece ser que se ve abocada a tener que marcharse prácticamente de Cizurkil porque estaban continuamente enfrentados con el poder carlista y el poder de la Iglesia, el poder de la Iglesia y de los gauchos, el poder de la pequeña aristocracia que existía en Euskal Herria y en Cizurkil. Entonces, el padre de Pello Mario Otaño se marcha a San Sebastián a trabajar y Pello Mario Otaño desaparece. Había nacido en el año 57 y este es el año 1872-73, es decir,